En esta mañana entonces vamos a detenernos a mirar el versículo 21 del capítulo 1, Filipenses 1, 21. Dice su palabra en Filipenses en el capítulo 1, el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De este versículo solo hoy vamos a estudiar la primera parte que dice, porque para mí el vivir es Cristo. Vamos a orar. Oh Padre eterno, te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Y Señor, está tu pueblo aquí delante de ti. Hemos venido, Señor, muchos de tus hijos para ser reprendidos, para ser exhortados por tu palabra, para ser consolados, para ser animados, para ser fortalecidos, Señor, en nuestro diario andar, en la carrera que aún nos toca por correr, Señor. Queremos llegar al final de la meta, Padre, victoriosos con la fortaleza que tú nos das. En esta mañana, Señor, nos inclinamos delante de ti, en actitud, Señor, de reverencia, en actitud, Señor, de humildad. Pero así como inclinamos nuestros rostros, Señor, delante de ti, te suplicamos, Padre, también que tú nos ayudes a inclinar nuestros corazones delante de ti, Padre. Señor, este es un día especial para ti. Y queremos celebrarlo, Señor. Queremos gozarnos, queremos escuchar tu palabra. Queremos entonarte, Señor, cánticos de alabanza a ti, exaltar tu nombre. Queremos ofrecerte, Señor, el fruto de nuestro trabajo, las bendiciones materiales que tú nos has dado, Señor. Queremos presentarlos, Señor, delante de ti como una ofrenda, Padre. Y aún mucho más queremos presentarlos, Señor, en esta mañana delante de ti, nuestras vidas, Padre. Como dice Pablo ahí en Romanos, en el capítulo 2. Presentarte, Señor, a ti nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, Señor, a ti. Gracias, papá, porque permites que aún podamos seguir abriendo este libro sagrado y ser alimentados por medio de él. Reconozco delante de ti, Señor, mi debilidad, mi incapacidad, Padre. Reconozco, Señor, delante de ti mis pecados, Señor. Padre, te he ofendido a ti. Con mis pensamientos, Señor, con mi hablar, Padre Santo. Te he ofendido, Señor, aún con mis acciones. Y no soy digno, Señor, de estar delante de este pueblo. Pero tu gracia, tu misericordia, Señor, tu bondad, permite, Señor, que podamos tener este gran privilegio, Señor. Y por ello te ruego, Señor, con todo mi corazón, dame palabras para hablar a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, pueda guiar. Y aún te suplico, Señor, que puedas fortalecerme también físicamente, Señor. Padre eterno, ayuda a mis hermanos también a estar atentos a tu palabra. Que tengan sus oídos abiertos, Señor. Que ninguno de tus hijos, Señor, haya venido a este lugar, Padre eterno, para tomar un descanso. Que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. No permitas, Señor, que a ninguno de tus hijos pueda vencerlo el sueño. Que pueda clamar aún en este momento, Señor, para que tú le des fortaleza física para permanecer escuchando tu palabra. Te necesitamos, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, esta pequeña porción de tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y que en esta ocasión, Señor, por medio de tu Espíritu,
pueda penetrar en nuestro corazón, Señor, como una espada de dos filos, y que pueda cambiar el rumbo de nuestra vida, Señor. Te suplico, Señor, y lo hago esto con acción de gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La única manera de vivir es el título para nuestro sermón en esta mañana. Una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. El apóstol Pablo, en esta pequeña porción de pocas palabras, está dando su propia perspectiva de la vida. Y él dice, el vivir es Cristo. Que mientras vamos escuchando su palabra, hermanos, el Señor pueda ir obrando en nuestro corazón. Y podamos aceptar con amor que el propósito de la vida de cada uno de nosotros está determinada ya por Dios. Que podamos apropiarnos de la declaración del apóstol Pablo. Que nuestro propósito de la vida también sea la misma que tuvo este siervo tan fiel delante de Dios, el apóstol Pablo. ¿En qué circunstancias Pablo da su propia perspectiva de la vida? En primer lugar, veremos el contexto de esta extraordinaria declaración, pero también veremos el significado de esta extraordinaria declaración. Y finalmente veremos la aplicación de esta extraordinaria declaración. Amados hermanos, hemos llegado al corazón de este capítulo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo vamos a ir repitiendo una y otra vez en este sermón. Y no solamente podemos decir que es el corazón de este capítulo, podríamos decir que es el corazón de los 4 capítulos de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. ¿Y por qué no decirlo incluso que es el corazón de los 2 testamentos, del Antiguo y del Nuevo Testamento? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No cabe duda que este versículo nos es muy familiar a todos nosotros. Quienes están de muchos años en la iglesia, en las congregaciones, cualquiera esta que haya sido incluso en el pasado. Algunos que probablemente han estado desde niños en la iglesia, han asimilado este versículo y lo saben de memoria. La mayoría de los creyentes lo han escuchado una y otra vez. Han escuchado muchas veces este versículo. No podemos ocultar lo que está sucediendo también en nuestro alrededor en el contexto evangélico. Mucha gente ha hecho mercadería de este versículo. Eso lo podemos comprobar en las librerías llamadas evangélicas. Tú puedes encontrarlo en diferentes formas y de diferentes materiales. Los hay en realidad para todos los gustos. Hay calcomanías. Este versículo lo puedes encontrar en materiales de madera, de vidrio, en materiales que son de metal. En realidad hay de todas las formas y para todos los gustos. Puedes ver en algunas oficinas, puedes ver en algún pasillo, en algún lugar, en alguna institución. Puedes ver pegada incluso, viñetada en un vehículo. Puedes ver en prendas de vestir también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta generación, por la influencia del sistema en el que nosotros nos movemos, en ese sistema que vivimos, este versículo en realidad se ha convertido en un cliché.
Es decir, que esta extraordinaria declaración del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, debido a su frecuente uso y mal uso, se ha convertido en algo tan trivial. Se ha desgastado con el tiempo. Ha perdido su verdadero significado. Ese significado especial y importante para el creyente. Aquí tenemos nosotros la filosofía de la vida del apóstol Pablo que él tenía mientras vivía. Aquí está escrito. El objeto de su vida del apóstol Pablo era amar, era adorar, era servir a su Señor y Salvador, a su Kyrios. Eso estaba en el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que el Salvador viviese su vida a través de la vida del apóstol Pablo. En el tiempo del apóstol Pablo no había ventajas sociales por ser cristiano. Al contrario, ser cristiano involucraba, significaba incluso perder la vida. No había privilegios sociales para un creyente. Ese era el precio de ser cristiano. Todos los que estamos aquí tenemos a alguien o tenemos algo por el cual nosotros vivimos. Tenemos una razón por la que nosotros vivimos. ¿Existe alguna pasión o algún ideal que nos conduce y le da sentido, le da propósito a nuestra vida? Le da un significado a nuestra vida. Yo sé que hay eso en cada uno de nosotros. Y nos podemos preguntar en esta mañana a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos hace vibrar? ¿Qué es lo que hace pompear nuestra sangre? ¿Qué es lo que hace palpitar nuestro corazón? En Filipenses 1:21 Pablo declaró en una sola frase. ¿De qué estaba apasionado Pablo? El por qué era su vivir. Y esta es, mis hermanos, la misma causa por la cual todos los creyentes tendríamos que vivir. En este versículo nosotros encontramos lo que le hacía vibrar al apóstol Pablo. En este versículo encontramos nosotros lo que hacía pompear su sangre, lo que hacía palpitar su corazón. Era Cristo, era el Evangelio, mis hermanos. Algunos cuando escuchan la declaración del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dirán dentro de sí mismos, es una declaración muy simpática, muy interesante. Una declaración, sin embargo, muy inocente de parte de aquel que lo ha declarado. Porque no es nada práctico. No se puede aplicar a la vida cristiana. Muchos pensarán de ese modo. Pero hoy veremos, hermanos, intentaremos entrar un poquito en profundidad. Porque esto es tan amplio, mis hermanos. Y por esa razón la vamos a dividir en dos partes entonces. Hoy solo veremos la primera parte, porque para mí el vivir es Cristo. El contexto de esta extraordinaria declaración, porque para mí el vivir es Cristo. Y podemos iniciar haciéndonos dos preguntas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué vives tú? Entre tanto tú estás peregrinando, ¿para qué vives?
¿Cuál o qué es la razón de tu vida? Adelantando un poquito para la próxima semana, ¿qué significa para ti morir? ¿Qué te hace sentir esa palabra, muerte? Eso lo veremos la próxima semana. Y Pablo responde a esas preguntas en este versículo. Y saben, Pablo lo hace de manera muy simple, muy sencilla. Si Pablo estuviera viviendo en medio de nosotros, él estuviera aquí y nos acercáramos a él para preguntarle y decirle: Pablo, ¿qué es para ti el vivir? Y le preguntáramos a Pablo y le diríamos: Pablo, ¿cuál es la razón de tu vida? Él con seguridad respondería con una sola palabra y diría: Cristo. Eso es lo que diría Pablo. Y no dudaría en hacerlo. Y ahí viene el añadido cuando nosotros entendemos que para Pablo era Cristo el vivir. Es el Evangelio, en otras palabras. Aunque en el idioma griego, mis hermanos, la primera palabra es para mí. Nosotros tenemos aquí colocados una conjunción que es porque, pero en el griego está colocada la palabra para mí. Y eso es para mostrar el énfasis que Pablo está dando, para enseñarnos y mostrarnos la razón de su vida. Para mí. Y claro, estructuralmente tenemos que entender y colocarlo en primer lugar la palabra ¿por qué? Esa pequeña conjunción, hermanos, tiene diferentes posibilidades de ser traducido como ¿por qué? ¿Ya qué? ¿Puesto qué? Ciertamente, pues sí, en efecto, tiene varias posibilidades de ser traducida. Pero en este caso está muy bien traducido la palabra ahí que dice ¿por qué? Esta pequeña palabra ¿por qué? Nos traslada inmediatamente al contexto que ya hemos visto en los primeros versículos. Es la explicación, mis hermanos, de aquello que ha dicho más arriba el apóstol Pablo. Y eso ya lo hemos ido explicando. Pero miremos un poquito. Regresemos hacia atrás un poquito. Y recordemos algunas cosas de lo que Pablo había dicho. Y si miramos nosotros nuestras Biblias en el versículo 15 dirá: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ahí tienes que engancharlo. El versículo 21. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo sentía gozo? ¿Por qué él se regocijaba? ¿Cuál era la razón y la causa? Ahora él ha de explicar. Y lo hace de manera muy simple y muy sencilla. Pablo se regocijaba porque el evangelio estaba progresando. Pero la pregunta para nosotros: ¿cómo es posible que Pablo se regocije en semejante circunstancia? Prisionero injustamente, encadenado a 2 guardias durante las 24 horas del día. Habían personas que estaban predicando por contienda simplemente, por añadir dolor y tristeza a las cadenas del apóstol Pablo.
Estaban predicando por egoísmo. Tenían celo porque Pablo estaba siendo utilizado de manera fructífera. Aún su propia vida, su cuerpo estaba en peligro. Había incertidumbre. Había la posibilidad en la mente de Pablo de que él podía salir libre. Pero también estaba al otro lado que él podía haber sido ejecutado, que en cualquier momento vendrían y podían hacer rodar su cabeza. Esa era la circunstancia en la que Pablo estaba viviendo. Había incertidumbre en su vida. Muchas veces nosotros también nos encontramos en momentos de incertidumbre. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo Pablo puede regocijarse en semejante situación? Ahí está la respuesta ahora. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben por qué yo siento gozo? ¿Saben por qué yo me regocijo? Es que porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la razón. Esa es la causa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me parece que es suficiente ese resumen para mirar el contexto de todo lo que ya hemos ido estudiando paso a paso. Entremos a ver lo que es el significado de esta extraordinaria declaración. Porque para mí el vivir es Cristo. Los que conocen un poco de griego, los estudiantes, esta es una construcción predicativa. Eso quiere decir que hay ausencia del verbo ser, estar y haber. No existe el verbo es. Literalmente sería entonces, para mí, vivir Cristo. Muy simple y sencillo. Pero técnicamente, por la forma como está construida, tenemos que introducir el verbo auxiliar, es. Y por medio de ese verbo se atribuye el nombre de Cristo al sujeto que es el vivir. Aquí Pablo nos presenta lo que para él es el vivir. Nos da el concepto de la vida. Nos da la definición del vivir. No lo presenta como algo subjetivo, como algo abstracto que nosotros no podemos ver, que no podemos tocarlo. Esta verdad Pablo lo está presentando por medio de su vida, como un testimonio vivo. Está hablando de su propia experiencia. Está hablando de un testimonio personal. Pero no lo presenta como un hecho aislado, de que esa verdad es simplemente para él. Está diciéndonos de manera implícita. También tiene que ser para cada creyente la razón de su vida esta declaración. Porque para mí el vivir es Cristo. Lo está diciendo de manera implícita. Y al colocar al principio la palabra para mí, lo está haciendo enfáticamente. Él no está exhortándonos a que nosotros vivamos para Cristo. No. Él sencillamente está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Está diciéndonos, yo tengo definido el propósito de mi vida. Y el propósito de mi vida la encontré cuando Él me encontró. Y sabemos nosotros dónde el Señor lo encontró. Allá en el camino a Damasco. Y entonces Pablo está diciendo, mi propósito de mi vida está definido. Mi propósito de mi vida la encontré cuando el Señor en su gracia, en su misericordia, me encontró allá en el camino a Damasco. Está definido mi propósito.
¿Está definido el propósito de tu vida, mi hermano, mi hermana? La gente en el mundo piensa de un modo distinto, pero muchos han sido influenciados también por esa forma de pensamiento. El mundo dirá: yo determino el propósito para mi vida. Muchas veces cuando alguien está saliendo bachiller, le preguntan: ¿y ahora qué vas a estudiar? Y es una pregunta a veces difícil. Recuerdo que había gozo cuando los chicos salían bachiller, invitábamos a algunos hermanos y la pasábamos un buen momento. Y lo mismo hicimos cuando también salió Gerson. Muchos de los que están aquí estaban solteros en ese tiempo. Y estábamos en un momento de gozo, de alegría, de regocijo en realidad. Entre muchas cosas, de idas y venidas y hablando entre nosotros. Pero un momento alguien lanzó la pregunta: ¿y qué vas a estudiar, Gerson? Y la respuesta fue contundente: lo que hace mi papá. Y muchas de las cabezas, yo me recuerdo, se inclinaron, como diciendo: ¿solo eso? ¿Solo eso? El mundo las define y las determina su propósito. Muchos van a decir en el mundo y van a llegar a la conclusión y dirán ellos: cada uno finalmente es arquitecto de su propio destino. Así piensa el mundo. Pero para Pablo no. Su destino ya estaba determinado. Su propósito en su vida estaba determinado. Dios ya lo había determinado. El propósito del apóstol Pablo estaba ya definido. Para él era el vivir simplemente Cristo. Y cuando él está declarando eso y dice: para mí, ¿puedes notar lo que está al otro lado de esa declaración? Es como si yo les dijera en este momento, después que termine el culto, al final, cuando ya salgamos: para mí, lo más importante será ir a comer un pollo. Estoy diciendo: para mí, lo más importante será ir a comer un pollo. Implícitamente, ¿qué les estoy diciendo? ¿Y para ustedes? Esa es la declaración que Pablo está diciendo. Por eso Pablo, cuando está diciendo ahí: para mí el vivir es Cristo, tiene en su mente a los hermanos de Filipos. Les está diciendo: hermanos de Filipos, yo los amo a ustedes. Hay una comunión entre nosotros. Y para mí el vivir es Cristo. ¿Y para ustedes? A kilómetros de distancia, Pablo les está haciendo esa pregunta a ellos. Pero sin duda también, mis hermanos, se está dirigiendo a aquellos proclamadores del Evangelio que predicaban a Cristo por un interés personal, cuyas motivaciones eran egocéntricas. Predicaban para ser alabados, buscaban el aplauso de las personas. En cambio, Pablo era cristocéntrico. Su mensaje era cristocéntrico. Sus motivaciones eran cristocéntricas. Todo giraba alrededor de Cristo. Su propósito era Cristo. Él lo único que buscaba era que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado por medio de su cuerpo. Y por eso Pablo va a decir: o por vida o por muerte, Cristo tiene que ser glorificado. ¿Esto es lo que hay en tu corazón? Para muchos cristianos el vivir son muchas cosas.
Para muchos creyentes, triste y lastimosamente, el vivir son muchas cosas. Y entre ellas, entre tantas cosas del vivir, Cristo simplemente es una de ellas. Porque ellos tienen, y muchos tienen, otras razones y causas por qué vivir. En cambio, para Pablo, Cristo era su todo. ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Tú te preguntarás en este momento, ¿y qué es vivir para Cristo? ¿Cómo yo puedo ver con mis ojos? ¿Cómo yo puedo palparlo? Esta declaración, verlo de manera real. Aquello que Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Para Pablo, Cristo era todo. Pablo no se veía solamente como un gran deudor delante de Cristo. Por todo el favor que él había recibido, por todo lo que Cristo había hecho allá en la cruz del Calvario, dándole el nuevo nacimiento, sacándolo del pecado, de la miseria. Podemos ver, hermanos, lo que Pablo ha declarado, lo que Pablo ha dicho, porque para mí el vivir es Cristo. Claro que sí, podemos verlo, mis hermanos. En ese tiempo las personas, la gente, aún los incrédulos, y también ahora allá en Roma, los guardias, toda la guardia pretoriana podía ver con sus propios ojos que para Pablo efectivamente el vivir era Cristo. La gente podía ver. El que declaraba esta verdad, hermanos, daba testimonio con su vida de que Cristo era para él el vivir. Y si tú dices en esta mañana y estás de acuerdo con esta verdad, y que sería lo correcto, mis hermanos, y si tú declaras con tus labios y haces una declaración delante de Dios y le dices, para mí también el vivir es Cristo, entonces deja que los demás vean que para ti el vivir es Cristo. Permite que la gente vea que para ti el vivir es Cristo. No simplemente lo declares. Se tiene que ver en mi vida que para mí el vivir es Cristo. La gente tiene que verlo, mis hermanos. La gente tiene que verlo en mi trabajo, en mi negocio. La gente tiene que verlo allá en la universidad, en el instituto. La gente tiene que ver en el barrio, en el lugar donde vivo, que para mí el vivir es Cristo. La gente en ese tiempo podía vivir de otro modo, con otros propósitos. Aún muchos creyentes, pero Pablo tenía bien definido para quién vivían. Así que si tú dices, y que es lo correcto en esta mañana, para mí el vivir es Cristo, deja que los demás vean esa verdad en tu vida. Cuando tú vives para algo que te deleita, se puede ver, ¿sí o no? Si tú vives para tus hijos, ¿se puede ver o no se puede ver? Y si tú vives para tus hijos, obvio que tú los amas. Y quieres lo mejor para ellos porque los amas. Porque para ti el vivir son tus hijos. ¿Y qué haces con tus hijos? Tratas de darles las mayores y las mejores influencias que este mundo ofrece. Buscarás las mejores instituciones, organizaciones, los mejores lugares. Se puede palpar objetivamente que tú vives para tus hijos. Aún hay muchas madres de familia, aún hay muchos padres que dicen,
Yo solo quisiera vivir para mis hijos. Ya estoy mayor y son pequeños. Quisiera vivir para mis hijos. Se puede ver, hermano y hermana, cuando tú vives para alguien o para algo. Se puede ver que es aquello que te deleita a ti. Si tú vives para tu trabajo, se puede ver, mi hermano. No quieres llegar tarde. Si tú tienes que tomar 1, 2, 3 movilidades, lo haces. No has de medir aún el costo. Te apresuras para llegar en hora. Y si tú trabajas en una institución, quieres llegar a tiempo y marcar el biométrico. No quieres que te descuenten. Se puede ver que tú vives para tu trabajo. Se puede ver, mi hermano. El día viernes llegué a La Paz. ¿Conocen mi maletita ahí que la tengo? Solo viajé con eso. Dije, ha de ser un viaje tan rápido. Pero ya al llegar allá, anuncian y dicen, está por debajo de los 8 grados. Y estaba lloviendo. Ustedes saben y conocen muy bien, no me gusta llevar mucha carga. Y parecía un pingüino cuando ya estuve ahí en el auto. Cayó una nevada. De mucho tiempo vi como una alfombra blanca. Con esa nevada bajó a más abajo de los 0 grados. Pero había que cumplir la misión. Y llegué para la iglesia. Gracias al Señor, había alguien que estaba esperándome. Y una hermana que ya desde minutos más antes estaba llamándome. Usted predica primero. Por favor, tiene que llegar. Yo llegué y había solo 2 hermanos ordenando todas las cosas. El frío era increíble. Pero había una estufa así de grande, así que me senté debajo de eso y empecé a cantar un poco. Y la hermana que me llamó llegó a eso, yo creo que cuando ya habíamos comenzado. Y yo le dije, ¿y qué pasó, hermana? Es que tenía que marcar el biométrico. Estuve esperando que llegue a las 6 para marcar, estuve desesperada esperando para marcar el biométrico. Apenas que llegó la hora, marqué y aquí estoy. Se puede ver cuando tú amas tu trabajo. Es algo objetivo, no es algo abstracto, mi hermano. Se puede ver si tú vives para los negocios, sí o no. Se puede ver. Se puede ver los días miércoles y sábado que tú vives para el negocio. Se puede ver. ¿A qué hora vas a la venta el día miércoles y el día sábado? He escuchado de algunos que algunos van a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Se puede ver que tú amas tu negocio. ¿Y a qué hora te recoges ese día? Es 10, 12, 11 de la noche. Se puede ver que tú amas tu negocio. Y no importa si te has trasnochado. Se puede ver que tú amas tu negocio. Y es bien triste ver a veces cuando llegamos a la casa del Señor. No soportamos 1 hora, 2 horas de adoración, de alabanza, de escuchar su palabra. Se puede ver si amamos o no amamos a Cristo. Se puede ver si Cristo es nuestro todo. Se puede ver. Si tú vives para tus estudios, se puede ver, joven señorita, se puede ver.
no es algo que tú no puedes verlo objetivamente. ¿Cuántos se trasnochan para dar un examen? Y no está mal. Todas estas cosas que estamos citando no están mal cuando están bien administradas. Está bien todo lo que hemos mencionado. Se puede ver. Pero si tú dices que también para ti el vivir es Cristo, también se tiene que ver. Se tiene que ver que tú te deleitas así como estudias. Se puede ver. Así como tú te sacrificas para el negocio, se tiene que ver que para ti el vivir es Cristo. Así como tú amas tu trabajo, se tiene que ver también que para ti el vivir es Cristo. No está mal todo lo que hemos mencionado. No está mal. Pero también el vivir es Cristo. Se tiene que ver en nuestras vidas. Así que en esta mañana, si tú dices, para mí el vivir es Cristo, la gente lo tiene que ver. Pero también se puede ver lo contrario, ¿verdad? Se puede ver lo contrario. Se puede ver. Aunque tú digas, sí, yo amo al Señor, para mí el vivir es Cristo. Se puede ver que tú no vives para el Señor. Y eso se puede ver en todos nosotros. A veces desde la hora que llegamos. ¿Por qué no hacemos lo mismo como llegar al trabajo? ¿Por qué no tomamos 2, 3, 4 movilidades para marcar el biométrico? ¿Por qué no lo hacemos y andamos con temor delante del Señor? ¿Por qué no somos generosos cuando hay que dar para la gloria del Señor, para la extensión del reino? Se puede ver si tú amas a Cristo o no. Se puede ver, mi hermano. ¿Es algo objetivo o no cuando algún hermano, alguna hermana, un joven, una señorita te entrega a ti y te dice, pastor, estas son mis primicias, el primer sueldo de mi trabajo, lo estoy dando para la gloria del Señor? Se puede ver, ¿verdad? Se puede ver, mi hermano, que tú amas al Señor. Se puede ver. De manera simple y sencilla, Pablo nos está mostrando lo que para él es el vivir Cristo. ¿En qué se veía en la vida de Pablo? El vivir es Cristo. Mencionemos algunas de ellas. Por ejemplo, vayamos a Gálatas 2:20. Allá Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mire lo que dice, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo el vivir es Cristo, era tener fe en Cristo. Fe en Cristo para Pablo era su estilo de vida. Y no era solamente por un momento. Era un vivir continuo. Su fe descansaba en Cristo. Su fe descansaba en la obra perfecta de Jesucristo. En la obra que Él hizo por él. Él sabía muy bien que Cristo había hecho todo para salvarle a él. Esa fe, mis hermanos, la que tuvo Pablo, también tiene que haber en nuestra vida. Esa fe de Pablo, que le hacía ver y le mostraba y le hacía conocer de dónde Cristo lo había sacado y dónde lo había colocado. Esa fe permeaba toda su vida. Pablo estaba diciendo, mi estilo de vida de mí es vivir en la fe que es Jesucristo.
Era consciente Pablo de que solamente por pura gracia fue salvado. Él sabía muy bien que si Cristo no hacía la obra, ningún hombre podía haberlo salvado. Nada. Para el apóstol Pablo vivir es Cristo. También porque él amaba a Cristo. El que tiene fe en Cristo y ha entendido la obra que Él ha hecho por él, salvándolo, de manera obvia y natural ha de nacer un amor hacia esa persona que se sacrificó por él. Lo va a amar con todo su corazón. Mira lo que dice ahí 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 8. Fe y amor van juntos. Donde hay fe en Cristo también ha de haber amor a Cristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿Lo hemos visto nosotros? No. Pero muchos de los que estamos aquí lo amamos sin verle a Él. En quien creyendo fe, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fe y amor. En Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Fe y amor están ligados íntimamente. ¿Acaso el que ama a una persona, mis hermanos, no se esfuerza en agradarle a esa persona? Y Pablo vivía de ese modo. En 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 9, Pablo ha de decir: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Cristo. El que ama al Señor ha de buscar agradarle a Él. El que ama a Cristo guardará sus mandamientos. El que ama a Cristo obedecerá su palabra. Se puede ver, mis hermanos, que uno ama a Cristo. El que vive para Cristo ama a Cristo. Pablo decía: el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo que nos motiva, nos fortalece, nos da la energía para vivir para Él. Es la fe que nos lleva a amar a Cristo. Si tú no amas a Cristo, tendrías que revisar si realmente esa fe está depositada en Cristo. Y esa fe que también viene como gracia. Pablo quería crecer, quería madurar. Pablo quería conocerle día a día más y más a Cristo. Y no solamente se trataba de él, sino también él oraba para que los hermanos de las diferentes iglesias conocieran a Cristo. ¿Acaso Pablo no lo conocía a Cristo? ¿Acaso no escribió él la mitad de los libros del Nuevo Testamento? Lo conocía, pero él no se conformaba. Él oraba, anhelaba conocerle más y más a su Señor. El que ama a alguien, hermanos, buscará todas las oportunidades para conocerle más. Pero no solo eso. El que dice y declara que para mí el vivir es Cristo, tendrá comunión con Cristo. Así que la fe produce amor. Y el amor ha de producir comunión. Ha de producir coinonía. Es como cuando alguien ama a una persona del sexo opuesto. Cuanto más lo conoce, crece su amor. ¿Y quién ama de verdad? No hay que obligarle para que pueda hacer algo por esa persona. No hay que decirle: tienes que agradarle a esta persona que tú amas. No,
lo hace voluntariamente. No es necesario empujarlo, forzarlo, darle cuerda, no es necesario. Ese amor se demuestra en ellos. Recuerden especialmente los casados, los que están aquí, las cosas que hacíamos por la persona que amamos. Ahí está a tu lado, sentado tal vez. ¿Recuerdas tú lo que hacías por esa persona que tú amas? Y eso es recíproco. ¿Recuerdas ese tiempo tan hermoso que tú has vivido antes del matrimonio? Buscabas por todos los medios, buscabas todos los pretextos para pasar un tiempo con ella, para pasar un tiempo con él. Cualquier circunstancia, cualquier situación, la aprovechabas para estar cerca de esa persona, para tener comunión. ¿Por qué? Porque lo amabas. Y cuando no estabas cerca de esta persona que tú amabas, ¿acaso en tu mente, aún en tu lecho, no pensabas, sigue en esa persona? Si eres hombre, ¿acaso no pensabas todavía en ella? Y si tú eres mujer, ¿acaso no pensabas todavía en él? Hoy esas cosas en un sentido, vamos a decir, han mejorado. Y te levantas a las 6 y ya estás whatsappeando a la persona que amas. Te amo. Y a las 8 igual, estás desayunando. Me preocupas. A las 10, ¿estás comiendo una salteñita? Al mediodía, ¿ya vas a ir a comer? Estás flaco, aunque ya está gordo. Pero tu amor hace eso por él, por ella. Y a las 3, ya estás comiendo las empanaditas Wilferman. Y si no has comido, yo lo hago, yo lo traigo. Y es las 12 de la noche y todavía te extraño. Pero si todo el día han estado casi juntos. ¿Puedes ver todo lo que uno hace por aquella persona que ama? Ya al mediodía, yo tengo que llamarle a mi esposa y decir, amor, ¿dónde ya estás? ¿Estás cerca? Hacemos todo por la persona que nosotros amamos. Ese amor se demuestra con hechos. Y Pablo, mis hermanos, buscaba por todos los medios pasar un tiempo a solas con él. Así como muchas veces nosotros también contamos las horas para que llegue ese momento de la cita que tenemos. Algunos de los jóvenes me dicen, pastor, tal día, si es lunes, me dicen, el miércoles, el jueves, el viernes, estoy saliendo a tomar un heladito en tal lugar. ¿Te imaginas cuando me ha escrito el día lunes? Está contando las horas. Recién es lunes, recién es martes, recién es miércoles, jueves. Ay, por fin ya va a ser viernes. Ese es el corazón de alguien que ama a otra persona. Y tú cuentas las horas para estar en este lugar. Te deleitas el pasar un tiempo con el Señor. El apóstol Pablo meditaba en las excelencias de Cristo. Cuando Pablo se acercaba a Cristo, no se acercaba como a un extraño, sino a alguien como a quien conocía tan íntimamente y podía decirle todo lo que él tenía. Ese es el corazón que tú tienes, mi hermano. En los momentos de angustia, de dolor, Pablo acudía a Cristo. En sus aflicciones él cosía los brazos de su Señor.
Y eso es lo que tiene que haber en nosotros también, mis hermanos. Cuando tú pasas momentos de angustia en tu vida, busca el consuelo del Señor. Cuando tienes momentos de dolor y de tristeza, corre a los brazos de tu Señor. Él te ama. No importa que tú hayas sido infiel, aún todavía el amor del Señor está ahí presente. Pero no solo eso para Pablo era la fe, el amor y la comunión, sino también el vivir para Pablo era servir a Cristo. Desde su conversión allá en Damasco, cuando él había caído de rodillas, él le dijo: ¿qué haré, Señor? Lo vemos eso en Hechos 9:6, lo vemos en Hechos 22:11. Y desde ese día el apóstol Pablo vivió sirviéndole a él. Y por esa razón el apóstol Pablo podía decir en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Desde ese día Pablo dijo: no estimo mi vida para mí mismo, no interesa mi vida. Mi vida ya no es preciosa para mí. Cristo es lo más precioso para mí. Y si tengo que morir por causa de Cristo, será lo más hermoso y maravilloso que sucederá en mi vida. Así pensaba el apóstol Pablo. No estimo preciosa mi vida. Quiero vivir para cumplir el ministerio que Él me ha encomendado. Ese ministerio que es recibido de Jesucristo. Y si tú tienes algún ministerio que estás haciendo en la iglesia, y todos deberíamos de tener el ministerio de proclamar el evangelio, no es un ministerio que lo has recibido de los pastores, es un ministerio que lo has recibido directamente de Cristo. Y qué hermoso fuera que tú digas como Pablo: no estimo preciosa mi vida. El asunto es que yo cumpla con el ministerio que Él me ha encomendado. Yo tengo que predicar el evangelio. Yo soy un testigo de Él. Es evangelio de la gracia. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 10 hasta el 13, Pablo va a decir: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto. Y dice: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Y Pablo va a decir: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. Pero si le negáramos a Él, también Él nos negará. Si fuéramos infieles, mira esta declaración: Él permanece fiel. Oh Señor, gracias. Porque cuántas veces has sido infiel a mi Señor. Porque cuántas veces he andado en infidelidad. Pero su palabra me dice en esta mañana: a pesar de tu infidelidad, yo sigo siendo fiel a ti. Qué promesa más maravillosa, mis queridos hermanos. Pablo era consciente de la brevedad de la vida. Muchos de nosotros no estamos conscientes de la brevedad de la vida. En cualquier momento puede cambiar nuestra circunstancia. Pablo entendía y conocía muy bien la incertidumbre de la vida, que su vida no era segura todos los días. El apóstol Pablo conocía muy bien la certidumbre del sufrimiento por ser cristiano. Él no sabía que la vida cristiana era un camino lleno de rosas.
Él sabía que era un camino de sufrimiento. Sabía esa certeza. Él sabía que pronto iba a morir. Y todos los que estamos aquí también moriremos. Tenemos que estar seguros de esa certeza, mis hermanos. Para Pablo no había circunstancia de la que él tenga que quejarse. No se quejaba. Él se entregó por completo a la causa de Cristo. ¿Recuerdas tú lo que dijo en 1 Corintios 15:10? ¿Cómo la gracia obraba en su vida? Había trabajado más que todos. Su fortaleza venía de Cristo. Verdaderamente el vivir para Pablo era Cristo. Eso era para Pablo. ¿Y cuántas cosas más podríamos mencionar de la vida de Pablo? Vivir es fe en Cristo. Vivir es amar a Cristo. Vivir es tener comunión con Cristo. Vivir es servir a Cristo. Eso es vivir para Cristo. Así que si tú dices, para mí el vivir es Cristo, mi hermano, mi hermana, respalda con tus hechos. Muéstralos. Que se pueda ver que tú amas a Cristo. Que se pueda ver que tú vives para Él. Hablemos un poquito sobre el aplicar de esta declaración extraordinaria. Redundaremos en algunas cosas que ya las hemos repetido, pero que son importantes. Podemos resumir tal vez en una sola palabra. El vivir es Cristo. Así como Pablo, solo decir Cristo. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? La pregunta no es, ¿quieres amar a Cristo? Esa no es la pregunta. La pregunta no es, ¿quieres amar a Cristo? La pregunta no es, después de este sermón, ¿tú quisieras amar a Cristo? No. La pregunta es directa, ¿amas a Cristo? Esa es la pregunta. Y una vez más, ¿te deleitas tú pasando tiempo con Él? ¿O simplemente les regalas a Él las migajas de tu tiempo? Las migajas de todo aquello que Dios te ha dado. ¿Te deleitas en servirle al Señor? ¿Lo amas como realmente nuestro Señor tiene que ser amado? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo su palabra? ¿Anhelas tú tener comunión con Él cada día, cada momento? ¿Estás alabándole, entonándole himnos y cánticos al Señor? El vivir es Cristo no es simplemente tener una experiencia personal con Él, sino que describe el carácter del cristiano, del creyente. Busquemos cada día más y más ser como Cristo. No busquemos las cosas externas porque eso es fácil, mis hermanos. Todo nuestro ser tiene que ser entregado completamente a la causa del Señor. Así como en la vida de Pablo. Cuando él vio a Cristo allá en el camino a Damasco, su vida pero cambió completamente. Su vida dio un giro en la vida de Pablo. Lo que pasaba en el corazón del apóstol Pablo era su preocupación simplemente por el Evangelio, su amor por Cristo. Frente a esas cosas, todo lo demás para Pablo simplemente eran nimiedades. No significaban nada más o las demás cosas. ¿Cómo vivía Pablo en su pasado? Mira en Filipenses el capítulo 3. Ahí en tu Biblia cerquita. Qué lejos estamos a veces de ser como Cristo.
Mira lo que dice ahí en Filipenses. Capítulo 3. Verso 4. 5 y 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué era antes de su conversión para Pablo el vivir? ¿Qué era? Para Pablo en el pasado, el vivir para él consistía en su autorrealización. En eso consistía. En su pasado para Pablo el vivir era destruir a la iglesia. En el pasado para Pablo era blasfemar el nombre del Señor. En el pasado para Pablo el vivir era acabar con todos los creyentes. Y para ello pidió cartas de todos los lugares para ir y perseguir a la iglesia. Ese era Pablo. Así vivía Pablo. En el pasado esa era su vida. ¿Acaso no se asemeja nuestra vida también al pasado de Pablo? ¿Acaso no hemos estado persiguiendo al Señor en nuestra vida vieja? ¿Acaso no hemos blasfemado el nombre del Señor? Pero de ahí el Señor nos sacó. Pero cuando Él encontró, por pura gracia, la gracia de Cristo. Miren lo que sucedió, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué cambio más radical ahora, mis hermanos? Toda su autorrealización ahora del apóstol Pablo, todo su currículum ahora el apóstol Pablo dice, todo eso lo he perdido por amor de Cristo. Para mí ahora todas esas cosas son basura. Y la palabra en griego es escubala. Cuando lleguemos a ese punto vamos a ir explicando esa palabra. Esa historia del apóstol Pablo de ser un perseguidor, blasfemador, infuriador, cambió su vida en el camino a Damasco. Y yo quiero decirte en esta oportunidad, todos tenemos un Damasco, mis hermanos. Todos hemos pasado por esa experiencia. Todos hemos tenido un momento, un tiempo, un encuentro en ese Damasco con nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿ese día cambió nuestra vida? ¿Ese día cambió el rumbo total de nuestra vida? Para mí el vivir era mi autorrealización. Para mí el vivir eran mis hijos. Para mí el vivir eran las cosas temporales y terrenales. Allá en La Paz yo les recordaba y les decía en el sermón. Cuando habíamos terminado de pagar la propiedad, yo decía con mi esposa, habíamos planificado. En este lugar vamos a colocar un lugar de comidas. Abajo seguirán entrando las movilidades. Allá en la esquina vamos a colocar el Wally. Abajo seguirán entrando las movilidades. Y estaremos toda una vida descansando y recibiendo el dinero. Caerá como de un árbol. No tenemos que hacer nada. Oh, tenemos para disfrutar toda la vida. Ese era para mí el vivir, mis hermanos. Pero de ahí me sacó el Señor. En su gracia. No porque lo merecía. Cambió el rumbo de mi vida totalmente. Puso otro deseo, puso otra motivación en mi corazón. Ya no empecé a vivir para mí. El Señor me dio esa gracia, mis hermanos. Estoy seguro no soy un siervo
diligente como Él quisiera, pero todavía me da el privilegio de servirle a Él. ¿Qué es para ti el vivir, mi hermano? ¿Qué ha causado en tu vida tu encuentro en Damasco con Jesucristo? Lo que amabas antes ha cambiado en tu vida, mi hermano. Tú puedes decir, todo eso ahora para mí no significa nada. Lo he perdido. Lo tengo por basura, todas esas cosas. Recuerda ese momento cuando tú tuviste tu Damasco. ¿Acaso no amabas al Señor fervorosamente? ¿Acaso no querías conocerle más y más al Señor? ¿Acaso no querías estar continuamente en comunión con los hermanos? Buscabas cualquier momento, cualquier circunstancia para seguir creciendo en gracia y en fe. ¿Qué ha sucedido en tu vida? Tu amor por el Señor ha menguado. Tu amor por el Señor ha disminuido en tu vida. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Vives para el Señor? ¿Lo amas de verdad a Él? ¿Qué está ocupando en tu vida el primer lugar? A veces nos parecemos a la iglesia de Éfeso. Hacemos todo, pero hemos perdido nuestro primer amor. Ya no amamos a Cristo. Él ya no es nuestra primera prioridad. El apóstol Pablo nunca enseñó y dijo, esta es mi experiencia, queridos hermanos, y la tuya puede ser otra, diferente. No dijo eso. Él dijo, esto es para todos. Esta verdad tiene que ser para todos. El vivir es Cristo. Hoy mismo, en este instante, en este lugar, delante del Señor, contesta tú la pregunta. ¿Qué es el vivir para ti? Zaita, ¿qué es el vivir para ti? Coloca aquello que es para ti el vivir. Y como pastor es mi anhelo que el vivir para todos nosotros sea Cristo. Vamos a orar. Padre, te alabo, Señor. Bendecimos tu nombre. Cuando miramos tu palabra, Señor, nos vemos como en un espejo. Y podemos ver, Señor, que el vivir para nosotros no eres tú. Y te pedimos perdón en esta mañana. Y te suplicamos con todo nuestro corazón. Pon las palabras correctas en nuestros labios y en nuestro corazón. Ayúdanos a decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Gracias, Padre, por este pueblo. Tengo la certeza y la seguridad por tu palabra. Confío en la promesa de tu libro, un libro sagrado. Tu palabra no vuelve vacía. Y sé que habrá 1, habrá 2, habrá 3, habrá 4, habrá 5, habrá 10 en esta iglesia, Señor, que podrán decir, para mí el vivir es Cristo. Y la gente podrá ver aquello, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día para ti. Gracias por recordarme que el vivir eres tú. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, en el camino que aún transitaremos. Y que en ese andar, Señor, ahora tú seas nuestro vivir. Vivamos para ti. Que lo entreguemos todo, Señor, para tu causa. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.